¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, es un gusto como siempre, a las 9 en punto saludarlos. Aquí comienza Zona Franca, esta noche para hablar de la oposición al Corredor Verde por la carrera séptima, liderado por la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, que ha hecho unir a buena parte de la clase política bogotana, un proyecto insigne de la mandataria de los bogotanos que logró poner de acuerdo al uribismo, al petrismo y hasta una buena parte de los concejales verdes que hace rato se le voltearon a la alcaldesa López. Los logró poner de acuerdo para una cosa, decirle no al Corredor Verde de la ciudad de Bogotá. Claudia López, que es una de las líderes de oposición, qué es lo que se plantea en la carrera séptima, que ha generado el rechazo de tantos sectores distintos de la política colombiana, por qué la alcaldesa defiende este megaproyecto contra viento y marea. Por ahora la alcaldesa está haciendo énfasis en que es un proyecto que depende exclusivamente de la construcción del metro de Bogotá, que no es Transmilenio, y por eso está ella en una tarea titánica, en una campaña defendiendo que es uno de los proyectos macro para Bogotá. Bogotá ya decidió en las urnas en el 2019 que no vamos a hacer una troncal de Transmilenio como la de la Caracas en la séptima, pero sí necesitamos hacer una buena vía, una vía con transporte público 100% eléctrico, con carril exclusivo, una vía con carriles exclusivos también para los carros, con ciclocarril segregado para las bicicletas y con mejores andenes para los peatones. La pregunta alrededor de esa defensa es si se trata de un proyecto de Transmilenio verde sobre la séptima o el señalamiento es una exageración proveniente de los opositores de Claudia López. Ese es el tema de conversación. Esa obra que dice ella ya está casi lista para salir a licitación y los tiempos se proyectan en por lo menos 3 años de construcción, nuevas obras para Bogotá, si se cumple el cronograma, si se cumple la promesa de construir este corredor verde sobre la carrera séptima. Ese es el tema de conversación esta noche. Bienvenidos. La defensa es férrea de este proyecto. Justamente hace unas horas la alcaldesa Claudia López, mientras explicaba los alcances del Corredor Verde, había y se desarrollaba una protesta a esa misma hora de varios concejales de la ciudad protestando en contra del proyecto. López, en entrevista con nuestro noticiero Red Más, prometió que el corredor va a reducir en gran medida los tiempos de desplazamiento y esa es justamente la confrontación que tiene con los concejales que dicen que contrario a eso se van a incrementar los tiempos, los trancones y las horas que pasamos dentro del carro en Bogotá. Vamos a reducir esos tiempos a la mitad con el Corredor Verde séptima. Para el 71% de los bogotanos que vivimos o venimos a estudiar o trabajar sobre la séptima, hoy la séptima es un trayecto de 1 hora y media en transporte público, un transporte público que contamina, un transporte público que no tiene carril exclusivo y por eso se demora tanto tiempo. Esta noche el debate, la opinión, el análisis, como siempre aquí en Zona Franca, con todos los puntos de vista. Hemos invitado a Diego Cancino, que es concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde, el mismo partido de la alcaldesa Claudia López. Concejal, buenas noches y bienvenido a Zona Franca. María Camila, mil y mil gracias. Siempre es un placer estar acá en Zona Franca. A Darío, buenas tardes, buenas noches. A Juliana, quienes nos ven. Y claramente somos del Partido Verde. Del partido de la coherencia entre medios y fines y que debe cumplir las promesas de campaña, cosa que la alcaldesa no está haciendo. Un partido fraccionado, dividido por cuenta de este proyecto, repito, el Corredor Verde. Julián Espinosa es concejal de Bogotá, también por Alianza Verde, defensor de la política de administración de la alcaldesa Claudia López y defensor de este proyecto. Concejal, buenas noches, bienvenido. Gracias, María Camila, buenas noches a todos, a Diego, compañero del Consejo de Bogotá, a Darío y a toda la audiencia que hoy nos ve. Una audiencia que está ávida también de entender un debate que se ha dado desde el punto de vista político, pero que hoy pretendemos pasar al punto de vista técnico. No puede ser posible que sigamos diciendo una serie de cosas que desinforman a la ciudadanía y que mantengamos en vilo un proyecto que lleva en discusión 25 años. Este es el proyecto más discutido después del Metro de Bogotá, lleva 25 años en construcción. Ya vamos a hablar y a desarrollar un poco de qué se trata. Está con nosotros el doctor Darío Hidalgo, que es experto en movilidad, un conocedor profundo de Bogotá, de todas las obras, de todo lo que es en planeación la capital del país.
Doctor Hidalgo, buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Muchas gracias por esta invitación. Desde la Universidad Javeriana, como académico y como miembro de esa comunidad, veo en este proyecto una gran oportunidad para la mayoría de los bogotanos y desde el punto de vista técnico cumpliendo muchos requisitos, inclusive el acuerdo que aprobó el Consejo, el artículo específico sobre el corredor que le da vía libre a este tema. Veo que le gusta el corredor verde. ¿Por qué la defensa suya? ¿Por qué le gusta este megaproyecto de corredor verde que es sobre la carrera séptima? Principalmente porque está orientado al transporte sostenible, a mover a la mayor cantidad de personas de la mejor manera posible. El proyecto contempla mejoramiento de todos los andenes a lo largo de estos 17 kilómetros, contempla una ciclorruta continua que mejora la seguridad con respecto a la ciclorruta existente y contempla un corredor de buses eléctricos que son la forma más eficiente en este momento después de haber hecho un análisis de alternativas que fue parte del proceso de planeación del proyecto para mejorar la movilidad de la mayoría. Tiene un impacto positivo, por ejemplo, si uno ve la contabilidad de viajes en la calle 77 con carrera séptima, el 92% de los viajes en ese punto se ven beneficiados por el corredor y el 8% tienen que buscar o alternativas para otros corredores o un cambio de modo, que es al final lo que busca la movilidad sostenible. No es posible atender con infraestructura todo tipo de viajes, es necesario mejorar la movilidad de la mayoría y este proyecto en ese sentido es un proyecto que mejora no solo la movilidad, sino también el ambiente. La carrera séptima, como vecino, también lo puedo decir, tanto de mi sitio de trabajo como de mi sitio de vivienda, es un corredor ¿Usted es vecino de la séptima? Soy vecino de la séptima y después de 25 años de estar intentando hacer cosas para mejorar la movilidad de la mayoría, lo que se pretende ahora es construirlo por fin y hacer ese proyecto realidad para la mayoría de las personas que transitamos en ese corredor. Concejal Cancino. Bueno, pues digamos, en principio, este Transmilenio que está pintado de verde, pues uno dice, claro, digamos, hay una sostenibilidad, hay una vía peatonal, hay movilidad desde las ciclorrutas y hay estos buses. Pero acá hay varias cosas que nosotros debemos aclarar de manera muy franca. Lo primero es que en campaña, María Camila, nosotros dijimos que no iba a haber Transmilenio por la séptima. Y lo dijimos claramente, ningún tipo de Transmilenio por la séptima. Y se lo dijimos a los contrincantes, y yo como cabeza de lista hice campaña así. Y lo que nosotros prometemos lo debemos cumplir. Y a su vez, el artículo que quedó en el plan de desarrollo, que me dicen es que usted votó el artículo, claro. Y mi video es QEPD Transmilenio, es decir, que en paz descanse, porque acá dice, no habrá un corredor que incluya una troncal de transporte masivo como la que se planeó en el proyecto diseñado por el Instituto de Desarrollo Urbano. Pero a su vez, logramos incorporar un parágrafo, que es el parágrafo 3, donde dice, por el ancho de andenes no se puede hacer este tipo de transporte. Y lo dijimos, no va a haber Transmilenio. Y a los 6 meses, lo que nosotros nos enteramos es que claramente lo que está diciendo la alcaldesa, pues no es cierto, lamentablemente. ¿Por qué? Porque acá lo que nosotros tenemos es un Transmilenio con estaciones muy parecidas, pero muy parecidas a las de la Caracas. Miren, aquí está la comparación. Esto es lo que es Se hoy parece a la y ayer, alcaldesa en campaña. pero no he terminado, y es lo siguiente, porque aquí también sacan, profesor Hidalgo, mapas y mapas y mapas durante media hora y mapas, entonces nosotros también lo mostramos a la luz de la evidencia que ha mostrado la alcaldesa. Entonces la primera cosa, María Camila, es que dicen, aquí no va a haber Transmilenio y fue la promesa de campaña. Sí va a haber Transmilenio y esto lo demuestra. Esto es un BTR o un BRT según el idioma que se hable, y esto claramente muestra que es un Transmilenio. Luego entonces acá hubo mentiras en campaña. Lo segundo que tenemos que decir, que es absoluto y completamente irrefutable, es que nos dicen en la 92 hay un puente vehicular. Hay un semáforo en este momento Gigante. que dice la alcaldesa congestiona a todos los que van Claro. subiendo Y entonces hacia la uno circunvalar. ve el render de la alcaldesa y uno dice, esto es realmente una maravilla, porque hay que confesarlo, y eso sí hay que decirlo. Quienes le hacen los renders a la alcaldesa Claudia López son unos magos, son unos artistas, y en eso yo les reconozco. Esos renders le quedaron muy lindos a la alcaldesa, pero no son ciertos, lamentablemente, porque dice que en el puente de la 92 al frente del Museo del Chicó hay 2 carriles,
pero el plano muestra un carril. Está mostrando el plano Está de mostrando diciembre, el plano antiguo. concejal. Entonces, Está mostrando el plano acá, antiguo. digamos, lo que dice es que hay un carril. ¿Cómo en 5 metros va a meter 2 carriles? Esa es la segunda cosa. Y los estudios de detalle. ¿Dónde están los estudios de detalle? ¿Dónde está el otro carril de norte a sur? Vamos por vehículo partes, si le parece. mixto? Hablemos inicialmente de la calle 92 con carrera séptima, que dice, concejal Espinosa, la alcaldesa Claudia López, va a tener ya no el semáforo que congestiona, dice ella, desde la 106, 102 a la 92 para subir a la circunvalar. Sí, María Camila. Yo he hecho ese recorrido a las 5 de la tarde, un día entre semana. Sale uno de Hacienda Santa Bárbara y se va hasta la 92 por la carrera séptima. Me he demorado 50 minutos, a veces 1 hora en hacer ese recorrido. Es claramente un recorrido que no tiene ningún tipo de sentido y no tiene escapatoria hacia ninguna zona. Entonces, claro, lo que se plantea acá es que a la altura de la 92, la carrera séptima se desemboque hacia el sur por la avenida Circunvalar. Allí la tiene usted en María Camila, pantalla. que la carrera séptima se desemboque hacia el sur por la avenida Circunvalar, y en algo tiene razón el concejal Cancino, y es que el primer estudio mostraba que iba a ser un primer carril, pero que entendiendo la vocación de la carrera séptima hacia el sur, se determinó en unos nuevos estudios que van a ser 2 carriles que van a desembocar hacia la avenida Circunvalar. Es que además de esta zona, yo quiero decir algo que me parece supremamente importante. Acá tenemos que solucionar varios embudos. Estamos hablando del embudo de la calle 92 que desembocaría hacia la Circunvalar, pero también estamos hablando de un embudo que es muy importante, que es el del Codito con los accesos Norte 2, que viene con una redistribución del espacio de la carrera séptima para ingreso a Bogotá, y que naturalmente, como está hoy la carrera séptima, terminaría siendo un embudo que llevaría a que hubiese una gran cantidad de trancones. Entonces, esto va a permitir una interconexión con las calzadas de la 200 y la calle 183. Además, nosotros pretendemos que se redistribuya un poco más el espacio. Claro, cuando usted dice, es que ahí van a haber 2 carriles nomás, no está hablando de la vocación que va a tener la carrera 11. Porque es que la carrera 11 va a dejar de tener el 70% de los buses del sistema integrado del transporte público, lo cual va a hacer que se redistribuya un poco más la carga hacia el sur por parte de los vehículos particulares. Es que un vehículo particular hoy se puede demorar de la 200 a la 32 1 hora y 20, y un vehículo de transporte público se puede demorar 1 hora 30. O sea, estamos hablando del norte al Parque Nacional, de la 200 al Parque Nacional, se puede demorar 1 hora y media. Con este tipo de proyecto se puede demorar 44 minutos en transporte público, y en transporte particular se puede demorar 1 hora. Es decir, lo que nos está mostrando los estudios es que va a ser un beneficio enorme para la persona que utiliza el transporte privado, el carro particular, pero además le va a traer un beneficio gigante a la persona que no usa vehículo particular y quiere transportarse con agilidad hacia el centro. Yo francamente no entiendo, porque no veo cuáles son las evaluaciones de impacto y los estudios según los datos. Yo parto de datos. ¿Cuáles son los datos? Se va a eliminar un carril mixto de norte a sur. Entonces, desde la 92 a la 34. Los camiones escolares, se va a eliminar de la 35 a la 92 de norte a sur. Entonces vienen esos vehículos que dice Julián, María, y ya Camila. no hay, pero déjeme terminar, profesor Hidalgo. Adelante, que además concejal. de interrumpir de manera agresiva en Twitter y agredir de manera injustificada, yo tengo el derecho aquí a hablar. Te estás Entonces, poniendo de rojo, norte a tranquilo. sur vamos a quitar ese carril, ¿me explico? Y entonces ese carril pues ya no va a existir. Entonces los vehículos particulares, ¿cómo se van a ver privilegiados? Pero, digamos, favorecidos. Pero entonces dice, no, entonces este Transmilenio, que es un Transmilenio, va a favorecer una cantidad de cosas. Pues no, va a pasar de 14.000 a 12.000, según datos del IDU que nos dio el director en el Consejo de Bogotá. Es decir, van a disminuir la cantidad de pasajeros hora sentido. Entonces, ¿a quién va a beneficiar? Porque quitas un carril, disminuyes la cantidad de pasajeros que transportas hora sentido, es decir, el beneficio no se va a ver, haces un alimentador elevado y no haces el metro subterráneo, que es lo que quiere la alcaldesa. Entonces, ¿dónde vas a cubrir esa demanda? ¿Dónde la vas a cubrir, me pregunto yo? En tapetes de Aleadín, como decían los que participaban en esa pseudoparticipación del Corredor Verde. Y lo otro, pudieron haber cambiado los planos, pero el metraje, ¿cómo existe? Es que el estudio de detalle no existe. Camila, termino con esto. En noviembre iban a obligar al director del IDU a abrir la licitación en noviembre y diciembre. Por nuestra presión social, nuestra presión política y la exigencia de argumentos, el director del IDU tuvo que aplazarlo. Lo iban a dar esa licitación esta semana.
Como no tienen el detalle, sino que tienen solo renders divinos, pues les tocó aplazarlo otro mes Eso y es lo del medio. estudio de detalle. No tienen. Y el lío jurídico que se pueden meter es impresionante, porque acá hay renders muy bien hechos, pero eso parece un cuadro de Salvador Dalí, es decir, muy lindo, pero un mundo surreal. Profesor Hidalgo. Sí, básicamente el carril norte-sur, sobre el cual está la gran polémica, es un carril de tráfico mixto que va a dar acceso a los predios, pero no va a tener continuidad. No es un carril continuo, no existe Una continuidad tragedia, en ¿cierto, varios profesor puntos. Hidalgo? No es una tragedia cuando se reasigna el espacio existente a la mayoría de personas, especialmente las personas de menores ingresos, que son las que hacen esos viajes más largos entre el Codito y la zona de Usaquén Su Norte. tesis, profesor, es la misma de la alcaldesa Claudia López, que a esa zona de Bogotá, a Chapinero, todo lo que queda sobre la carrera séptima, llega más población que viene y hace viajes del sur al norte. Claro, pero los pasajeros van a disminuir en el Transmilenio. Pero, profesor Hidalgo. El concejal está usando unas proyecciones de demanda, que son proyecciones, no es capacidad. La capacidad de diseño del corredor es de 18.000 pasajeros hora por sentido, es mayor a la movilidad que se tiene en este momento. Ya hay unas proyecciones de estudios de demanda que en los primeros años, cuando entre la primera línea del metro, cuando entre el corredor férreo del norte, van a bajar supuestamente la carga sobre este corredor, pero mientras estos otros proyectos están en proceso y están en marcha, el corredor férreo del norte está en factibilidad, pero no está financiado, no está ejecutado. Entonces este corredor va a mantener un nivel de pasajeros suficientemente alto para justificar las inversiones y el ahorro del tiempo a la mayoría de las personas, y va a tener una capacidad de crecimiento en el tiempo y además una velocidad comercial para los pasajeros bastante atractiva, que reduce el tiempo en la mitad. ¿Qué es el problema? El problema es el 8% de los viajes en Chapinero. El problema es el 8% de viajes en vehículo particular. Y ese 8% tienen dos opciones: o cambian de ruta o cambian de modo. La movilidad sostenible se trata principalmente de favorecer el transporte de la mayoría, que va a pie, en bicicleta, en transporte público. Hoy la carrera séptima, profesor Hidalgo, tienen algunos, la alcaldesa lo ha bautizado embudos, y se convierte en 2 carriles, en otros tramos en 3 carriles. ¿Cómo quedaría, si se llegara a aprobar y llegara a ser efectivo ese corredor verde, cómo quedaría físicamente distribuida la carrera séptima? Son 3 tramos. El tramo central, un tramo básicamente peatonal y para transporte público, una extensión de la peatonalización de la carrera séptima hasta el Parque Nacional. Ese es el tramo 1. El tramo 2, que es desde la avenida 39 hasta la calle 100, que es un sitio donde tenemos 2 carriles de tráfico mixto norte-sur que se van a beneficiar porque ya no van a, sur-norte, que se van a beneficiar porque ya no van a tener interacción con buses, unos carriles para transporte masivo para llevar a la mayoría de las personas que van en el corredor en buses eléctricos de 0 emisiones, como el Consejo dio mandato a la ciudad y como la alcaldesa en su plan de gobierno escribió, que será el resultado de una evaluación de alternativas. Eso escribió en su plan de gobierno y eso es lo que hizo ya como gobernante la ciudad. Pero la alcaldesa Claudia López no dijo que no Transmilenio por la séptima. Dijo en muchas entrevistas y Diego... En el plan de desarrollo. Mire, pero voy a corregir... En el plan de desarrollo está, en ningún caso, María Camila, corredor verde María incluirá Camila. una O sea, troncal yo de sí puedo transporte interrumpir masivo el concejal. como la que se planteó en el proyecto diseñado por el ILU, y en el parágrafo 3 tiene Claro, que respetar los claro. andenes. Esto María es, Camila, concejal quisiera Espinosa, responder lo que es muestra Transmilenio es por la Transmilenio. séptima. Quisiera Es un responder esa Transmilenio, pregunta. le dice el concejal Cancino, esto es un Transmilenio verde por la Lo que carrera había séptima. aprobado, verde. los estudios que había hecho Enrique Peñalosa eran de un Transmilenio pesado. Es decir, la vocación de las diferentes estaciones era absolutamente diferente a la vocación de las 16 estaciones que se tienen acá. Es que no puede ser que ahora cualquier sistema de buses entonces le digamos Transmilenio. De hecho, esto va a estar operado por La Rolita. La Rolita es una empresa de transporte bogotana que es de vocación exclusivamente eléctrica, y de acuerdo a los estudios de tráfico que se hicieron en la carrera séptima y a los 8 estudios que le dijeron en su momento no al presidente Gustavo Petro, por ejemplo, para el tema del tranvía por la carrera séptima, lo que muestra es que los cruces, tanto a derecha como a izquierda,
oriental y occidental del vehículo particular impediría tener un modo de transporte diferente. ¿Por qué? Si usted pone un metro, ¿sí?, entonces el metro tiene unos tiempos en los cuales no para a través de un semáforo. Si usted tiene el semáforo de los 32 cruces semafóricos que hay desde la 32 hasta la 200, si usted tiene ahí un semáforo y necesita que los vehículos de los habitantes de Usaquén, de Teusaquillo y Santa Fe, que van a cruzar la carrera séptima, crucen, debería esperar a que pasara el tranvía, que pasara un metro a nivel, y después de eso poder hacer el cruce. Por eso el bus, ¿sí?, termina teniendo una posibilidad real sobre ese tipo de corredor, ¿sí? Ahora, la diferencia entre un Transmilenio y esto es gigantesca. ¿Cuál? Que es un sistema BRT, claro, pero lo que se hizo acá fue cambiar completamente el diseño. Estamos hablando, María Camila, de 8.000 nuevos árboles. ¿Sí? Estamos hablando de la redistribución del espacio con respecto al peatón, con respecto a la bicicleta, con respecto al carro particular, que no pierde espacio porque la redistribución desde la 92 sube y vuelve a tener un empate en la carrera 11 después, habiendo quitado el 70%. Y la carrera 11, eso quería llegar, la carrera 11 que tiene reducción a un carril. Claro, pero es que le daríamos un carril nuevo, tiene la capacidad para recibir todos los carros de la séptima. Claro, pero es que dentro de los estudios dentro de los estudios está metido que se le va a dar vocación al carro particular por quitarle vocación al sistema integrado de transporte público. Es que al estar eso se redistribuye claramente la carga de pasajeros de norte a sur y de sur a norte y se le entrega un espacio al carro particular que a través de diferentes desniveles, más de 5 desniveles, cruces que no van a tener semáforo y posibilidad de que los carros particulares circulen por uno y otro lado, equilibra la carga y le da mejor movilidad que lo que hoy tiene el carro particular. María Camila, en perspectiva de lo que decía Julián de una claridad pedagógica, mire, un BRT es un Transmilenio, o sea que hay que tener una claridad absoluta. Y es que Transmilenio se llama Transmilenio porque Enrique Peñalosa lo bautizó así. Pero Transmilenio es un tipo de BRT. Lo que pasa es que BRT a nivel internacional es el nombre universal. Y acá se bautizó Transmilenio, ese es el punto fundamental. Y Julián Espinosa, que es el principal defensor del proyecto político incoherente de Claudia López, acaba de decir que acá hay un BRT. Mira, pero hay otras cosas que quiero decir en términos técnicos y de claridad, y es, no elimina carril vehicular el de Peñalosa, no, acá se elimina un carril particular de vehículos mixtos, es decir, ¿qué me quiere decir? ¿Que es peor leyéndolo usted que claro, el de Peñalosa? Es peor. Carriles exclusivos para buses, acá hay carriles exclusivos para buses, que eso es un determinante fundamental de un BRT, es decir, de un Transmilenio. Tiene estaciones de buses por el centro de la vía. Acá no solo hay estaciones de buses por el centro de la vía, sino laterales, pegaditas, como va a pasar en la Javeriana, como sucedió donde es profesor el profesor y donde va a suceder, y donde sucedió en ese render de Salvador Dalí. Se configura una troncal de buses, acá también se configura una troncal de buses. Se accede al servicio a través de una estación, acá se accede al servicio de una estación. ¿El problema es de incoherencia política o es técnica? No, el problema es de interpretación semántica. Es de incoherencia política, no es semántico. Acá estoy leyendo y esto es un BRT. Yo quisiera no solo política, irme al acuerdo. Camila, voy a terminar, profesor, perdóneme. Y es que acá hay una incoherencia política que es muy grave, Camila. Porque lo que tú prometes en campaña lo tienes que cumplir para generar confianza, más si eres del partido de Mocos. Porque esa es una tradición política que es muy perversa en Colombia y que debilita la democracia. Pero también técnica. ¿Por qué? Porque el BRT lo que hace es atravesar, fragmentar, dividir la séptima. Pero además, al quitar un carril, pues lo que tú estás haciendo es colapsar, porque entonces está la 11, pero en la 11, ¿cómo vas a mandar todo ese carril? Si la 11 la vas a construir, la Caracas va a colapsar y la circunvalar ya está colapsada. Entonces es un problema político, de coherencia política, coherencia ética y técnico, porque no han logrado responder cómo van a transportar más gente si los pasajeros hora sentido, por ejemplo, van a bajar y el carril se lo quitan. Profesor Esto es el mundo al revés. Realmente, y pues también habiendo trabajado con el profesor Antanas Mocus en su administración y aprendiendo mucho de él, la orientación de los procesos no necesariamente es quedarse siempre diciendo absolutamente lo mismo, sino aprender en el diálogo y tener un saldo pedagógico positivo en el diálogo. Es decir, y espero que esta conversación, en el camino y corrigió. En esta conversación lo que quiero ser claro es que ese acuerdo que ustedes votaron favorablemente en el Consejo dice
que no se construirá el proyecto que estaba en ese momento. Eso es lo que dice el proyecto de acuerdo. No dice, no se construirá un corredor de buses, eso no dice, no se construirá una cosa distinta. Por supuesto, la interpretación, señor concejal, y pues respeto mucho su punto de vista, es yo no quiero ver buses, pero la ciudad necesita todo tipo de sistemas de transporte. Está construyendo la primera línea del metro, está terminando el proceso para contratar la segunda, está también avanzando en la construcción del Regiotram de Occidente, está avanzando en la factibilidad del Regiotram del Norte, acaba de cerrar la licitación para el cable en San Cristóbal, está construyendo 2 troncales que vienen de la administración anterior, la avenida 68 y la avenida Cali, y está planeando también ya con apoyo del gobierno nacional y están trabajando en la tercera línea del metro. Eso es parte de la movilidad. Y el POT, que no pudo ser debatido en el Consejo, no sé por qué realmente, me parece muy triste que no haya sido aprobado por los concejales, sino salió por decreto, dice que todos los corredores diferentes al metro, el metro ya está definido 5 corredores de metro, serán sujetos a una evaluación de alternativas. Aquí es uno de esos corredores, fue sujeto a la evaluación de alternativas. ¿Esto está sujeto al metro de Bogotá, la primera línea de metro? Hace parte del paquete, si puedo hablar, señor concejal, hace parte del paquete de financiamiento que el gobierno Santos aprobó para la ciudad de Bogotá en el documento COMPES 3900. Allí está la primera línea del metro, el corredor de la 68, el corredor de la Cali y la carrera séptima como parte de lo que la ciudad tiene que poner en ese paquete de inversiones. Con la segunda línea también se hizo un paquete de inversiones, se hizo la segunda línea y la calle 13 como parte de un paquete de inversiones. No dependen uno de la otra, son parte de un sistema integrado, parte de un sistema que permite la transición de pasajeros. ¿Esa tesis de que si no se hace el corredor verde no hay metro no es cierto? Hay metro, pero queda sin una integración que hace falta en la ciudad, porque nosotros no necesitamos solamente un corredor de metro, necesitamos muchos corredores de metro y necesitamos muchos corredores de soporte con el sistema de buses. Aquí pues lo malo son los buses, sí, pues esa es la manera como decidimos en Bogotá estigmatizar y cambiar el debate. Lo malo son los buses, lo único bueno son los trenes. La verdad, como ingeniero de transporte, como profesional del área, las ciudades lo que necesitan son sistemas multimodales y cada decisión debe estar soportada, como bien dice el concejal, en datos. Aquí hay una evaluación de alternativas que indicó que esto que se está haciendo, que es el mandato de la ciudadanía y es el mandato de ustedes, los concejales, es lo que tiene que avanzar. A mí la principal preocupación es que, siendo este el 7º intento, María Camila, esta discusión nos lleve a una nueva frustración. Y esa nueva frustración es un trancón inmenso para esas personas que hoy tenemos que viajar por la carrera séptima y que nos vemos atrapados porque los buses están en el mismo espacio de los carros están en el espacio de los buses, las bicicletas tienen un carril que se hizo de manera temporal y no es tan bueno, los andenes no tienen continuidad y lo que más falta en la carrera séptima es arborización. Yo le voy a dar otro argumento, y es que estamos presos también de la politiquería, peleando si esto es de Peñalosa o es de Claudia. Concejal Espinosa, ¿cuándo vamos a salir de esa discusión política de si es o no de porque les he escuchado, tanto a usted como al concejal Cancino, es que esos son los buses Transmilenio de Peñalosa? Los bogotanos están cansados y necesitan, coincido con el profesor Hidalgo, soluciones y alternativas. ¿Cómo hacer o cuál sería la respuesta para esos bogotanos que se están preguntando? Es que ese trayecto, esa vía que se están ahorrando y le están desviando por la carrera 11 y por la circunvalar, van a congestionar esas 2 vías que son realmente vías pequeñas. Bueno, primero yo sí quisiera responder al concejal Diego Cancino, que me exaltó como uno de los defensores del proyecto político de Claudia López, lo cual me hace sentir bastante orgulloso porque siento que vamos a dejar un proyecto político maravilloso para la ciudad, unas ejecuciones muy importantes para la ciudad. Segundo, decir que incoherencia política es que el concejal Cancino se pare al lado de su jefe político, Diego Molano, hoy allá parado. Ese era el equipo político de campaña, estaba Diego Cancino, que es del Partido Verde, con el jefe y candidato a la alcaldía del Centro Democrático y con Andrés Forero y Diana Diego. Ese es el equipo político de Andrés Cancino, de Diego Cancino, y me parece maravilloso que haya usted salido allá con el equipo político que hoy lo representa, el uribismo, y con quien más vota.
con quien voy más con usted, vota en el concejal Centro Cancino. Democrático. Sí pido respeto Tercero, porque Diego es Molano importante, no es mi tercero jefe es político. importante decir Y eso sí me algo parece que me una parece Les agradezco fundamental. de a uno, por Me favor, parece- para Es que poder yo estoy expresar. hablando, María No, Camila. Discúlpeme, yo estoy concejal. hablando, María Respeto, Camila. claro, María discúlpeme, Camila, déjame concejal. hablar. Exijo respeto. Déjame Pero yo hablar, le María, agradezco- porque Camila, pero es que, Perdón, Dios mío, concejal violaciones Espinosa. de derechos humanos. No, pero que no Sí, puedo porque es que yo estoy pero interviniendo, y el permítame que el concejal Espinosa exijo, termine concejal la intervención y ya Cancino, voy que con le decía- usted. Concejal Espinosa, por favor. Concejal Cancino, usted que se la pasa callando al profesor Hidalgo y lo ha hecho durante todo el trayecto de esto, respete el uso de la palabra de la gente. Lo invito a que respete y tranquilícese, porque lo veo como poniéndose un poco rojo y difícilmente puede seguir con un debate académico como el que estamos. La cosa es que la ciudadanía vio la foto en la que usted salió con el Centro Democrático, eso es incoherencia política, y ahí estaban todos protestando al lado del trancón, y eso es lo que hoy vio la ciudadanía. Lo segundo es decir que yo hoy tuve una conversación con algunos de los concejales que Pero estuvieron esa era allá. una marcha, una protesta, un bloqueo, un trancón, mayoritariamente de gente de los verdes, Permíteme. de izquierda, Claro, de la UP, claro, del no, polo, no, del pero polo democrático. no, Había, el a decir verde- verdad, concejal, el verde dos tiene- integrantes, máximo 3 con el señor Molano, Claro, del tres Centro del, Democrático. tres del verde, estaba el concejal Martín Rivera, estaba el concejal Cancino, si no estoy mal estaba el concejal Leal, estaba el concejal Carlos Carrillo del Polo Democrático, creo que estaba la concejala Heidi de la UP, no estoy seguro, y estaban 3 personas del Centro Democrático, que ese es un poco lo que está hoy representando políticamente eso allá. Pero lo que yo le preguntaba hoy, por ejemplo, al concejal Carrillo por fuera de cámaras, le decía yo, Carrillo, entonces, ¿qué hacemos en la séptima? Me decía, no hagamos nada. Lo que toca dejar es ese corredor quieto. Y eso, a medida que ha ido aumentando la densificación del oriente bogotano, lo que está mandando es al atraso a este corredor estratégico para la ciudad de Bogotá. Y eso además lo que está haciendo es defender unos intereses de unos sectores mayoritariamente económicamente fuertes de esta ciudad que no han querido que allí se construya un sistema de transporte masivo. No la apostamos por la integración multimodal de transportes. Allá está en este momento proyectado un cable aéreo en la localidad de Usaquén, ¿sí? Que integraría el Codito con Pero no este me ha tipo. respondido lo de la carrera 11 y la circunvalar. Hay quienes dicen Permíteme. que el remedio va a ser peor que la enfermedad. No, eso no es cierto, los estudios lo dicen desde un enorme desconocimiento, desde lo que se les ocurre y en un oportunismo político gigante, porque estamos a puertas de unas elecciones y les sirve colocarse un saco blanco, decir no a Transmilenio y oponerse, porque claro, a puertas de elecciones toca hacer figuración, ¿no? Toca volverse figura, y en ese sentido es lo que están haciendo. Pero le termino de decir, María Camila, Señor. lo que termina sucediendo acá y que es muy importante es que esto se va a integrar con otros modos de transporte. Se está proyectando el Regiotram del Norte, se está proyectando el cable aéreo de Usaquén, se está proyectando el cable aéreo del centro de Bogotá, y eso, junto con la conexión que se va a dar a través del metro de Bogotá y por supuesto del Transmilenio de la Avenida 68, lo que va a hacer es un sistema multimodal de transporte que va a mejorar las condiciones de desplazamiento y la calidad de vida de las personas que hoy habitan en el oriente de Bogotá. Concejal Cancino. Sí, son 3 cosas, María Camila. Lo primero es que sí exijo respeto y por un tema, digamos, de politiquería, me adjudiquen por una foto que no depende de mí y que sale al lado de Diego Molano, que entonces es mi jefe político, cuando yo me he dado una pela impresionante y tú lo sabes. Pero es curioso, concejal, pero es espérame un curioso segundo, María verlo usted Camila. en una misma fotografía con Claro, el Centro votas con los Democrático. uribistas en el consejo, todo el Déjeme tiempo. hablar, concejal Espinosa. Pero ahí hay 2 cosas. Una, si hay alguien que se ha dado la pela, que ha recibido amenazas por defender la violación de derechos humanos de los jóvenes por parte de la fuerza pública, sobre todo cuando Diego Molano Por rechazar, era ministro, creo. por denunciar la violación de derechos humanos, por rechazar la violación de derechos humanos, ha sido Diego Cancino. Y en eso me ha implicado y he increpado directamente a Diego Molano. ahora es del equipo político. ¿cómo? No es de mi equipo político. Perdón, no es de mi concejal. equipo Aparece en la político. foto. Ahora, ¿cómo será el exabrupto de este proyecto que une las diferencias? Es que ese es el punto. O sea, Pero- esto es Las une políticamente. Esto es tan impresionante que las diferencias más fuertes están Es el unidas, nuevo uribismo. ¿sí? Ahora, yo, por ejemplo, yo políticamente no voté por alguien que le casca concejales a otros concejales. Yo, por ejemplo, no voté por alguien que tenía unas denuncias impresionantes de la familia, que fleteaba, que tiene presuntas objeciones y denuncias como presidente, pero también
como candidato presidencial ¿Quién cuando le fue casca gobernador de concejales? Boyacá. ¿De quién está hablando? Rodolfo Hernández no le cascó. ¿Y qué tiene que ver Rodolfo bueno, Hernández entonces, en ¿quién eso? apoyó aquí a Rodolfo Hernández y quién? Pero apoyaste a quién Petro y aquí- Rodolfo quién Hernández aquí está hoy haciendo apoyó equipo a con un Petro exgobernador de para Boyacá? Absolutamente la criticable. gobernación de Pero Santander. yo quisiera hablar de la Pero carrera yo les secretaria. agradezco, yo les agradezco, Esta sí no es una convertamos forma esto. Yo quiero seguir con la impresionante de carrera salirse por la Yo tangente. quiero seguir con la De carrera verdad, es secretaria. impresionante esta Rápidamente, forma me de tengo que ir a salirse por la comerciales, yo tangente. les agradezco que no María volvamos Camila, esta discusión en acá hay una dos discusión cosas. política. Señor. Yo estoy de acuerdo con una propuesta multimodal para la movilidad de Bogotá y eso lo compartimos totalmente. El problema es que uno ve los mapas de cómo va a quedar Bogotá, que aquí no sé si lo vean, estos parecen las venas abiertas de Transmilenio. Es decir, esta ciudad gira alrededor de Transmilenio con Peñalosa, con Volvo, pero también con Claudia, que ha intensificado esto. Y ese alimentador elevado lo que hace es intensificar el modelo de Transmilenio. Lo que nosotros necesitamos realmente es desanclarnos de los intereses que están manejando Transmilenio, de los intereses económicos y armar un sistema multimodal con un metro subterráneo que se articule con un sistema realmente de corredor verde en la séptima, donde no se ponga a girar realmente esta ciudad alrededor de Transmilenio. Y eso sí es pensar en una ciudad, en su movilidad, apostados también en una transformación pedagógica ¿El problema y son cultural. los buses o el problema es Transmilenio? El problema es el BRT y el problema es Transmilenio, los dos, María Camila, porque Transmilenio está El problema es no quebrando hacer esta ciudad. concejal. Y además el BRT tú lo puedes transformar de una manera muy clara. La entrevista que dio Mario Noriega, hay dos alternativas. Una, buses donde no hay estas estaciones que invaden la ciudad, pero también un tranvía que también no necesariamente va a afectar de manera tan dramática la ciudad. Estamos en Zona Franca, estamos hablando del corredor verde, que es la polémica en Bogotá. Está dividiendo incluso al partido de la alcaldesa Claudia López, que son los verdes, además de oponerse a Transmilenio por la carrera séptima en campaña, que es lo que le están recordando a la alcaldesa de Bogotá, es que fue enfática en decir que por la avenida 68 no habría Transmilenio. Pues bien, actualmente por esa troncal se está construyendo Transmilenio debido a que el anterior alcalde, que es Enrique Peñalosa, lo dejó contratado. Y esto es lo que le están recordando a estas alturas a la alcaldesa Claudia López. Mi propuesta es, no hago el Transmilenio por la séptima. Y cambia las rutas. No hago el Transmilenio por la 68, porque lo que queremos los bogotanos es más metro, no más Transmilenio. Con estos 5 billones de pesos que se liberan de ahí, completamos el metro hasta Suba y Engativá y hacemos el segundo Regiotrans, Mejor dicho, el del usted diga. norte. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de la controversia política y técnica alrededor del corredor verde en Bogotá. Contrario a lo que se ha dicho por parte de los opositores, la alcaldesa López prometió ayer aquí en esta casa, en Red Más, en esta emisión y en distintos escenarios públicos, que esta obra va a descongestionar el tráfico en esta parte de la ciudad, que es la muy conocida, la muy tradicional carrera séptima. No solamente va a arreglar la séptima, también va a arreglar la circunvalar, también vamos a arreglar la 11, o sea, vamos a hacer 3 obras en una y en 3 años. Profesor Hidalgo. Pues yo cuando oigo estas discusiones me acuerdo de un viceministro, Alejandro Maya, de Transporte, que decía, cada vez que uno oye las discusiones en Bogotá entiende por qué en Medellín hay 2 líneas de metro, hay tranvía, hay 7 cables, hay también corredor de buses, y aquí en Bogotá seguimos en discusión. Yo realmente me siento frustrado como bogotano, como estudioso de la movilidad, como exfuncionario de la administración distrital hace 20 años, en ver que la ciudad se quedó en discusión y que dejó de ejecutar. Desde el 2007 no iniciamos... ¿Esto es que mezquindades políticas? Yo creo que es que nos hemos dedicado a que esto es sello Peñalosa, esto es sello Petro, esto es sello Samuel Moreno, esto es sello Clara López, esto es sello Claudia López. Y la verdad la movilidad no necesita sellos, tal vez por eso se une la izquierda y la derecha en la discusión, porque la movilidad no tiene color político, la movilidad tendría que tener, es la beneficio para la mayoría que vamos a pie en bicicleta y transporte público. Lo que más me frustra de esta discusión es que es la 7ª vez que lo intentamos en la carrera séptima y mientras llegan las alternativas que
se anuncian, o que un tranvía, o que el metro subterráneo, o que otras cosas, las personas vamos a seguir atrapadas en el trancón de carros, las personas que vamos en bus, las personas que montan en bicicleta, las personas que van a pie, tienen que seguir sufriendo por cuenta de este debate político, que creo que el profesor Antanas Mockus estaría de acuerdo en tratar de solventarlo por la mayoría, para la mejoría de las personas, como cuando trabajé con él, que construimos en conjunto la fase 2 de Transmilenio, que dejamos planteada la fase 3, porque el profesor Antanas Mockus, lo que más valioso fue de su administración fue el concepto de continuidad, de que las cosas buenas hay que seguir para adelante. La séptima es el séptimo intento es el vencido, la vencida. Pues la alcaldesa va a abrir la licitación porque ese es su mandato. Realmente, jurídicamente no tiene otra salida. Ella tiene que cumplir el mandato del Consejo, tiene que cumplir su mandato como programa de gobierno, y ya hizo el proceso de diseño, está por finalizar, concejal. No creo que abran la licitación sin los documentos completos. Nadie, no creo que Diego Sánchez cometa ese tipo de cosas para su gestión, porque es una persona supremamente responsable y capaz, y seguramente los aplazamientos vienen de completar los documentos de unos procesos de diseño. Yo sí creo que es la mejor oportunidad para la mayoría de los bogotanos, y una oportunidad para que ese 8% que está en carro en el sector de Chapinero cambie de modo o cambie de ruta y lo logre. Concejal Cancino. No, miren, acá hay dos cosas. Uno es que estoy de acuerdo que el director de la IDU le ha quedado muy difícil, porque en noviembre y diciembre lo estaban obligando a abrir esa licitación, y de manera responsable dijo, no, espérese, aquí no hay estudios de detalle, no puedo hacer esta irresponsabilidad, como también la querían hacer esta semana. Es decir, quieren sacar eso a la topa tolondra. Ese es el primer mandato, y uno se pregunta por qué. Ahora, lo segundo, claramente queremos un proyecto que descongestione, que, digamos, beneficie a los mejores y construir sobre lo mejor, en eso estamos de acuerdo. El problema es que esto afecta a todos. O sea, que no se está generando bien público, sino que se está afectando el bienestar de la gente. El estrato 2, 1, 2 y 3 suma más o menos el 60-55% de la gente que tiene vehículos particulares. Entonces se va a afectar porque se le quita ese carril. A su vez, las personas que van en hora sentido disminuyen, como lo acabamos de leer y lo que les acabo de mostrar, de 14.000 a 12.000. Más le quitas un vehículo. Más la ONCE no han dado respuesta clara de cómo van a cubrir esa demanda. Más un alimentador elevado que no va a tener la demanda total como si lo tendría un metro subterráneo. Y más una circunvalar que hoy está colapsada, donde le quitas un carril en la séptima, y ahí entonces, ¿dónde vas a meter estos trancones? Entonces, que se descongestiona no es cierto. Y mucho más, qué pena que lo diga, porque yo le hice campaña a Claudia porque creía que esta ciudad iba a transformarse. Termino con esto, María Camila, y es, ¿cómo le vamos a creer a una persona que dice en las cámaras lo que dijo delante de este medio de comunicación y de Yamil, diciendo acá no hay Transmilenio y ahora hay Transmilenio? Concejal Espinosa. Sí, bueno, decir que parte de lo que está diciendo el concejal Cancino no es cierto, ¿sí? Claramente la vocación de la carrera 11 y lo que se va a hacer con la avenida Circunvalar es lo que va a destrabar la posibilidad de que nuevos carros puedan ingresar, un nuevo vehículo particular pueda ingresar a estas vías y desembotellar esto, los pasos a nivel, ¿sí? Los puentes que se van a construir, eso va a desembotellar la carrera 11 y es parte de un proyecto técnico que tiene unos estudios y que se echará a andar, gloria a Dios, para que evitemos más esta discusión de 25 años. Pero además quiero decirle algo, para construir esto se requieren 419 predios, de los cuales 304 son objeto de adquisición y 200 ya tienen titularidad por parte del Instituto de Desarrollo Urbano. O sea, son 200 predios que ya se compraron y ya están titulados, ¿sí? De esos también hay más de 100 predios que han sido entregados por parte de los interesados para que se construya un proyecto de la séptima. Y eso pues hace entrever que hay un interés real y constante por parte de las personas de que se construya también un proyecto alternativo de movilidad sostenible para este corredor que beneficiará a más de 1,5 millones de personas. Entonces, decir
que acá no se va a afectar al carro particular, acá se van a disminuir los tiempos de transporte, acá se le va a generar una solución para las personas de estrato 2 y 3, que el concejal Cancino dicen que son las que usan carro, pero pues yo las veo allá en el Codito, las veo en Verbenal y las veo pero tratando es que la de carrera coger, séptima no la usa solo la gente que está en el Codito, tratando de coger bus. ¿Qué pasa con claro, la gente de la séptima, la gente de Chapinero? Por supuesto, es que no estamos diciendo que no hay espacio para el carro particular, estamos diciendo que un trayecto que dura, María Camila, en promedio 80 minutos, desde la 200 a la 32, va a terminar durando 60 minutos, pero que adicional a eso, el transporte público va a hacer que el que se suba al transporte público ahí dure 44 minutos en un transporte que hoy dura hora 30 en transporte ¿Cómo público. entra a su casa una persona que vive en la 83 con séptima? En la 83 con séptima hay acceso a todos los predios. El carril no se elimina, no es continuo, que es una cosa distinta. ¿Por los barrios? Sí, el carril, uno puede ir por la carrera 11, subir por la calle 80, la calle norte y entrar a todos los predios, todos los garajes van a tener acceso. Y todos los negocios que hoy están sometidos al ruido, a las emisiones contaminantes de los buses que todavía no han sido reemplazados, al tráfico mixto grande que existe sobre la carrera séptima, ese tráfico va a reducirse y se va a convertir en un corredor mucho más amable y donde los negocios que hoy existen sobre la carrera séptima tendrán mucha más oportunidad de florecer porque va a mejorar el acceso peatonal, el acceso en bicicleta, el acceso en transporte público en el sentido sur-norte. No hay ninguna modificación, mejora. En el sentido norte-sur, un 8% tendrá que o cambiar de modo o cambiar de ruta. Bueno, es que esa es la gran pregunta. ¿Cómo? Porque hay protesta no solamente de políticos, de concejales, en general políticos haciendo política, portas de campañas, portas de elecciones. También hay protestas de los vecinos de ese sector Chapinero y Chicó, que le están preguntando a la alcaldesa cómo es que van a entrar a sus casas. Distintos sectores se están manifestando inconformidades porque la alcaldesa dicen no ha socializado el proyecto, sin embargo ella dice lo contrario. El último año hemos hecho un gran proceso de consulta, hemos tenido en cuenta las observaciones, críticas y sugerencias que le agradezco mucho a los más de 55.000 bogotanos que han participado en observaciones al diseño. En este momento estamos en la última etapa de socialización. En abril esperamos abrir la licitación, en julio adjudicarla y a finales de este año empezar a construir la nueva séptima. Estamos hoy hablando del corredor verde, de la polémica alrededor de la decisión de la alcaldesa Claudia López y el director del IDU que dicen va sí o sí y los tiempos están corriendo para esta licitación que parece ser un hecho. Profesor Hidalgo, su reflexión final sobre la discusión de hoy. Sí, yo como profesional, como habitante de la ciudad de Bogotá, yo prefiero una ciudad en construcción que en eterna discusión. Y desde el 2007 no iniciamos algo más significativo, iniciamos la fase 3 de Transmilenio, que tuvo todos los escándalos, y de ahí en adelante no hemos hecho nada. Hicimos solo el cable de Ciudad Bolívar, que es bastante importante para ese sector, pero mueve 30.000 pasajeros al día. No es una solución de movilidad para toda la ciudad. Es decir, ya llevamos más de 10 años sin expandir nuestro sistema de transporte. Y afortunadamente hay varias obras en marcha y esta es una de ese paquete de obras y no es la única, se necesita mucho más. Si seguimos en discusión, pues vamos a seguir afectando a la mayoría de los bogotanos. Concejal Espinosa. Bueno, 25 años de discusiones, 25 años de fracasos, 25 años de incomodidades para la gente de la ciudad de Bogotá. La invitación es, dejemos la campaña de lado, dejemos de unirnos para hacer campaña en contra de y empecemos a participar para hacer de este un verdadero megaproyecto que mejore las condiciones de vida de la ciudad. Bogotá lo necesita, necesitamos un corredor verde, un corredor que tendrá más de 8.000 árboles nuevos, que tendrá 16 estaciones que van a privilegiar modos alternativos y escenarios diferentes de construcción y que por supuesto van a favorecer las comunidades que viven tanto en el norte como en el centro de Bogotá. Concejal Cancino. Bogotá merece lo mejor, Bogotá merece construir sobre lo mejor. Y este proyecto, además de ser autoritario, de ser incoherente, pues no es pertinente para la ciudad. Faltaba más que uno no quisiera un corredor verde, realmente verde, inspirador para esta ciudad. Pero acá se afectan no solo a los vecinos de la séptima, sino todo el corredor oriental. La ciudad va a colapsar. Esto es un exabrupto y lo que merece Bogotá es lo mejor.
Llegamos al final de Zona Franca, bueno, ya ven ustedes un poquito cómo es la discusión. Ha unido en oposición al proyecto a la derecha, al centro y a la izquierda, pero también es cierto, ha fracturado muy grandemente, muy profundamente el proyecto, el partido político de la alcaldesa Claudia López, que es el Partido Verde. Hoy dos representantes, por un lado, el concejal Diego Cancino. Concejal, gracias por acompañarnos esta noche. Mil gracias, Mara Camila. En oposición y en defensa, Julián Espinosa, también del Partido Verde. Concejal, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, María Camila, por invitarme a Zona Franca y siempre dispuesto al debate. Gracias, profesor Darío Hidalgo, un placer. Muchas gracias. Llegamos al final de Zona Franca con esta discusión que promete la alcaldesa Claudia López. Ha dado el cronograma, por lo menos en 2 meses se conocería la licitación de esta ambiciosa obra. 2.5 billones de pesos es el valor de esta, que es la controversia en la capital del país. Llegamos al final de Zona Franca, una invitación especial para que se queden con nuestra programación. A continuación, La Tele Letal, hoy con Santiago Moure y Martín de Francisco, que nos tienen una entrevista con la periodista de investigación Diana Salinas. Gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, que descansen.